La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a ver la consulta que hace un hermano en relación al versículo 48:16, que al parecer ordena a los beduinos combatir a un pueblo hasta que se hagan musulmanes. Este hermano me pregunta qué me parece a mí desde los estudios que realizo sobre la interpretación coránica. Bueno, vamos a leerlo. Una traducción que he escogido al azar dice así: 48:16, di a los beduinos dejados atrás, se os llamará contra un pueblo dotado de gran valor, contra el que tendréis que combatir a menos que se sometan. Y entre paréntesis, al Islam. Si obedecéis, Dios os dará una bella recompensa, pero si volvéis la espalda como ya hicisteis en otra ocasión, os infligirá un castigo doloroso. Bien, esta traducción no tiene demasiado sentido desde el punto de vista de los contextos. ¿Por qué? Yuslimuna, que es la palabra que interpretan como someterse al Islam, en árabe también significa rendirse, simplemente rendirse. De hecho, hay muchas traducciones del Corán donde aparece Yuslimuna como rendirse, no como someterse, y menos entre paréntesis al Islam. Si lo entendemos como someterse, estamos contradiciendo otros lugares del Corán, por ejemplo, donde nos dice que no hay coacción en el din, y otras partes del libro donde no se puede forzar a la gente a que acepten el Islam. No se puede forzar, eso tú ya lo sabes. Entonces aquí, Yuslimuna no se puede traducir como someter al Islam, se tiene que interpretar obligatoriamente como rendirse. Están hablando de un contexto de guerra y no se puede entender de otro modo. Si te fijas, en muchas traducciones aparece el comentario que esto es como una especie de profecía de las guerras que tendrían que darse contra Bizancio y el Imperio Persa. Pero claro, esto no es más que una conjetura. Tú sabes que el Corán, como es en este pasaje de este capítulo 48, nos narra vivencias del profeta, nos narra vivencias de los compañeros, pero no los podemos enmarcar en ningún contexto específico porque la información que nos llega a través de los relatos pues es contradictoria. Si tú coges las fuentes Shia, pues te van a contar otra historia completamente distinta que la Sunni. Entonces, el Corán no ha entrado en detalles y es más útil y práctico para nosotros tomar una enseñanza moral de la historia que nos está relatando y no como un hecho histórico en concreto, porque ya te digo, no sabemos, no podemos ponerle una fecha, un momento, un entorno, porque el Corán no nos da estos datos, no aporta esta información. Lo que sí nos advierte todo el pasaje, si te fijas, es que los beduinos, que normalmente encuentras en las traducciones este término al árabe como beduinos, realmente significaría árabes del desierto. La palabra beduino y árabe poseen la misma raíz. El árabe es lo mismo beduino que árabe del desierto que árabe. Tienen la misma raíz. Entonces, lo que podemos aprender de este pasaje es que, según el Corán, y leo textualmente, dice así, que estos árabes son los más mentirosos, hipócritas, incrédulos, desagradecidos y cobardes de entre los hombres. Bueno, basta ver los dueños del petróleo, los países árabes, pertenecen a a esta descripción de este tipo de árabes. Obviamente
el Corán también nos especifica que no son todos los árabes, sino un grupo entre ellos. Del mismo modo, también nos dice las mismas cosas prácticamente sobre los judíos, pero no sobre todos, sino sobre un grupo en concreto, es decir, una parte de los judíos. Aquí recibe todo el mundo, tanto árabes como judíos. Mucha gente piensa que en el Corán solo se da caña, solo se da leña a los judíos, pero en estos pasajes donde aparece el término beduino, lo podemos entender perfectamente como árabes. Entonces el Corán también le estaría de algún modo dando su parte, o sea, mostrando que un grupo entre los árabes pues son exactamente igual que los judíos malos, por decirlo de algún modo, ¿no? En todos sitios se cuecen habas, es lo que nos está diciendo el Corán en pocas palabras. Por tanto, no debemos nunca generalizar ni decir todos los judíos, porque si no tendríamos que decir también todos los árabes. Y repito, el Corán nos dice que tanto de unos como de otros hay una parte pues que son así, son incrédulos, hipócritas, cobardes, mentirosos y bueno, esto es una evidencia. Me pones en el mensaje también, hermano, échele un vistazo a Sura 16, versículo 101. Yo supongo que esto debe guardar relación con el vídeo titulado La madre del libro, en el que de algún modo dijimos que lo que Allah hacía desaparecer no eran los versículos, sino eran los mensajes anteriores para dejar el Corán hasta el final de los tiempos. Bien, aquí vamos a leer este versículo 16.101, nos dice lo siguiente, guarda relación con ese vídeo, entonces yo pienso que me lo expones como decir, a ver aquí qué significa, ¿no? Dice así, cuando sustituimos una ley por otra y Allah sabe bien lo que revela, dicen, eres solo un falsario, pero la mayoría no saben. Esta es una traducción que he tomado, me parece que es de Julio Cortés, pero bueno, badalna en árabe significa una cosa que reemplaza a otra. Pero claro, aquí el problema es que traducen ayat como versículo directamente. Pero yo te voy a leer qué significa ayat en árabe. En otros vídeos ya lo hemos dicho, el sentido básico de la raíz tiene que ver con aquello que sirve para hacernos meditar o reflexionar. Es decir, algo que Allah pone delante nuestro para que meditemos y tomemos una decisión. Pero en árabe, ayat tiene, entre muchos otros, pero tiene también estos significados: instrucción, lección, enseñanza, ejemplo a seguir, advertencia, señal visible, signo, cualquier cosa existente, la totalidad del universo, aspecto, forma corpórea o figura de una persona que se ve desde la distancia, individuo, colectivo o grupo de personas, colección de palabras en forma conectada, versículo, capítulo, parte o totalidad del Corán, la revelación divina y cualquier mensaje que trae un mensajero. Entonces, traducir ayat directamente como versículo, pues lo que te da a entender es que se está interpretando el Corán basándose en la información que nos proporcionan los hadices de la tradición islámica y no en lo que nos está diciendo el texto coránico, porque no se puede traducir ayat como versículo y mucho menos aquí. Después te voy a poner otro ejemplo en otro versículo. Vamos a leerlo, este badalna y este ayat que aparece en 16.101 de otra manera. Fíjate, y ahora que reemplazamos un mensaje, porque ayat también es mensaje en árabe, y ahora que reemplazamos un mensaje por otro, pues Dios es plenamente consciente de lo que hace descender. Hay quienes dicen
lo estás inventando. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos no conocen. Este cambio de versículo por mensaje está totalmente justificado. Si tú lees el contexto, ves que lo puedes cambiar perfectamente sin ningún problema. Fíjate después en 16:104, en relación a lo que yo hablo en el vídeo La Madre del Libro, que decía que cuando Dios dice que Él guía a quien quiere, no significaba literalmente eso en árabe. Eso lo explico en aquel vídeo. Pero aquí en este versículo, en 16:104, de algún modo te da una explicación de aquello que yo te cuento en el otro vídeo. Fíjate, dice así: es cierto que a los que no creen en los signos de Allah, Allah no los guiará y tendrán un doloroso castigo. Como ves, la guía de Allah depende de la persona. Es decir, Allah guía a quien acepta el Islam o a quien se acerca o a quien tiene buen corazón, no a quien a él le da la gana. No es una voluntad caprichosa. Como dijimos en La Madre del Libro, en aquel vídeo, es una ley que Allah ha impuesto. Quien quiere la guía, Allah lo guía. Quien rechaza, Allah lo extravía. Ese es el significado real, que aquí lo tienes muy claro en esta ayat. Otro ejemplo de que ayat debería interpretarse como mensaje y no versículo lo tienes en 2:106, donde encontramos en esta traducción: si abrogamos una aleya o provocamos su olvido, aportamos otra mejor o semejante. ¿No sabes que Allah es omnipotente? Claro, esto está basado en la teoría de la abrogación, pero ya sabemos, si has estudiado, yo sé que has estudiado el Corán, el tema de la abrogación pues no tiene ni pies ni cabeza. Esto se puede leer de la siguiente manera: cualquier mensaje anterior que revocamos a causa de su pérdida u olvido, lo hemos sustituido por uno mejor o similar. ¿Acaso no sabéis que Dios es quien regula todas las cosas? Si te fijas en el contexto, también te vas a dar cuenta que lo puedes interpretar como mensaje y no como versículo. Esta interpretación de ayat como versículo en estos pasajes es un modo de aferrarse a la tradición y proponer algo que en el Corán no aparece. La teoría de la abrogación no es coránica, viene de la tradición. Allah ha dicho con mucha claridad que el libro está completo, que Él lo protege y que en él se incluye todo lo que el ser humano necesita. Y evidentemente el libro no está o no incluye partes que ya son inservibles. Todo lo que hay en el Corán nos sirve, lo que hay que buscarle el modo útil y práctico de aplicarlo. Bueno, esto era todo. Espero haberte contestado y nada más. Un saludo y que la paz sea sobre todos vosotros.